¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! ¿Calles? ¿A dónde vamos? No se necesitan calles. Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 83 de 4 DeLoreans. Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por los mensajes que nos han dejado en las redes sociales, sobre todo en YouTube, que me he encontrado con algunos mensajes en episodios viejos. De verdad me da muchísimo gusto leer sus mensajes, aunque sean episodios que ya tienen más de un año que se publicaron. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, me da mucho gusto que tengamos nuevos podescuchas en este espacio. Sean bienvenidos a este espacio de cultura pop y a este espacio de ñoñeces. Y pues nada, espero que todos se encuentren muy bien. Saben que seguimos en plena pandemia, entonces de verdad espero que todos estén muy bien. Cuídense mucho, sigan extremando sus precauciones y bueno, sean un buen superhéroe y usen su cubrebocas o su máscara y más ahorita que está haciendo frío, ¿no? Y bueno, precisamente el día de hoy vamos a hablar de superhéroes en una pequeña serie que quiero yo hacer dedicada a otros superhéroes, porque siempre terminamos hablando de Marvel o de DC o de Batman o de Spider-Man o en general, ¿no? De los Avengers, de los X-Men. Y de pronto también nos hemos dado cuenta que existe, pues que es más bien un subgénero, ¿no? Ya del cine y de la televisión, los superhéroes como tal. Y bueno, pues para ello, para hablar más bien de este tema, nos vamos a enfocar en unos superhéroes creados para la plataforma de Netflix, pero tomados también de un cómic. Y para hablar del tema, están aquí del otro lado de la pantalla, ellos los pueden ver. Por un lado está mi buen amigo Jorge. George, ¿cómo estás? Hola, hola. Pues aquí emocionado, expectante y queriendo ya iniciar de este tema que me gusta mucho. Buenísimo, buenísimo. Pues bienvenido, George, de nuevo para hablar de superhéroes y de cosas ñoñas. Y del otro lado está mi compañero Miguel. ¿Cómo estás, compañero? Bien, todo bien. Acá de regreso. Ya saben que cuando se pueda aquí estamos para hablar de superhéroes y ñoñeces. Perfecto, no, me da mucho gusto y bueno, primero que nada agradecerles su tiempo y agradecerles esta regrabación porque ustedes no están para saberlo, pero este episodio ya lo habíamos grabado previamente. Lo que pasa es que tuvimos algunos pequeños problemas con el internet porque pues ahorita los chamacos están en la casa, están haciendo tareas, quiero pensar, o tomando sus clases en línea, o la gente simplemente está viendo precisamente la Netflix o el Amazon Prime. Entonces está un poquito saturado y tuvimos algunos cortes. Entonces pues aquí amablemente mis invitados me están ayudando a regrabar este episodio porque de verdad que hubo bastantes problemas. Una disculpa, vos escuchas, espero que ya pronto la normalidad nos permita ya volver a juntarnos y volver a grabar en persona, porque pues siempre hace falta, ¿no? Hablar de frente y sobre todo sobre estos temas que nos gustan mucho. Pero bueno, por lo pronto vamos a hablar de este tema. Y este tema es, ya lo estábamos platicando hace un momento, es una serie de superhéroes lanzada por Netflix, pero basada en un cómic. Vamos a hablar de la Academia de la Sombrilla o de Umbrella Academy, que se lanzó en febrero del 2019 precisamente. El día de hoy vamos a hablar, esta serie tiene 2 temporadas en Netflix. Vamos a hablar exclusivamente en esta ocasión de la primera. Y bueno, es una temporada que consta de 10 episodios bastante entretenidos. Es una serie que ya lo comentábamos la vez pasada, me parece que es un poco adolescente en ciertos sentidos. Y bueno, eso tiene que ver mucho con el creador. El creador es Gerard Way, quien fuera líder y vocalista del grupo emo My Chemical Romance y que publicó este cómic en el 2007, ¿no? De Umbrella Academy. Y bueno, en eso se basó la productora de la N, no precisamente Nintendo, sino la otra N, para realizar esta serie. Que creo que lo hizo bastante bien, ¿no? A diferencia del cómic que yo no he leído, pero aquí mis invitados tienen bastante conocimiento de él. No sé si George, ¿tú has leído el cómic? No he tenido oportunidad de leerlo completo. Alguna vez que fui a visitar a Chai, que ya ha estado aquí en el podcast, me prestó el cómic, me dijo, léelo, está genial. Si quería leerlo, solamente le eché una ojeada, pero pues ya, por una cosa u otra, no terminé de leerlo. Pero sí, como bien dices, es súper emo. O sea, sí tiene mucho esa estética. Los dibujos me recuerdan mucho, no sé, como una mezcla entre la esencia de Tim Burton y los dibujos de Mike Mignola, que es el creador de Hellboy, así muy oscuros, con muchos claroscuros.
Entonces sí, tienes toda la razón, o sea, está como muy, muy emo, muy, muy de su creador. Sí, totalmente. Tú se leíste el cómic, ¿no, compañero? Pues lo he tenido como en mi lista de lectura desde hace mucho tiempo, desde que salió. No había podido leerlo y cuando me dijiste que lo íbamos a hablar aquí, dije, no, pues tengo que, ¿no? Y me di a la tarea más que la parte de Netflix, no irme al cómic, saben que yo soy más de seguir, de leer estas cosas, de irme al material original y pues teníamos que tener contra qué comparar. Y la verdad es que me gustó mucho. Tengo que admitir que es una de las pocas veces en las que siento que la serie es incluso un poco mejor que el cómic, ¿no? O sea, el cómic está muy bien contado, pero al ser una historia tan corta, son creo que 6 capítulos o una cosa así en el cómic. En la serie se siente como mejor llevado, más orgánico, más entretenido, ¿no? Sin embargo, el cómic también tiene sus cosas bastante interesantes. Sí, y bien mencionan ahorita, yo también estuve leyendo un poquito, investigando para la grabación de este episodio precisamente, y me puse a ver algunos de los dibujos, y como menciona bien George, ¿no? Son personajes, la verdad es que estéticamente bonitos, pero tienen bastantes diferencias con los personajes que nos presentan en la serie, ¿no? O sea, en la serie creo que los aterrizaron un poquito, voy de nuevo a entrecomillar, hacia lo real. Saben que pues los superhéroes no son reales, en realidad no pueden ser reales, pero bueno, lo aterrizan un poquito, ¿no? Para hacerlos un poquito, un tanto más plausibles. Y eso es lo que hace cambios, ¿no? Porque, pues sí son como bastante, algunas cosas son bastante notorios, ¿no? En el caso de Space Boy, que en el caso de la serie es el número 1 o es Luther, y esos son los ligeros cambios, ¿no? Pero creo que Netflix lo hizo bastante bien. Ya saben la opinión que yo tengo de Netflix. Y dentro de su catálogo tiene alguna que otra joya escondida. Y me parece que esta es una de ellas, ¿no? Y no tan escondida, ¿no? Esta serie en realidad cuando salió yo no la vi, no estuvo en mi radar. La vi hace poco y pues más bien me enteré de ella porque iba a salir la segunda, ¿no? Y empecé a ver la promoción y dije, ah, caray, ¿y esto qué es? Entonces, aprovechando la pandemia, pues me puse a verla. No la maratoneé, ya saben que no me gusta maratonear. Me la fui dosificando poco a poco, porque la verdad es que la estuve disfrutando mucho. O sea, me parece que están muy bien con todos los episodios y no te aburrís, se te van muy, muy, muy ligeros. En cuestión de la serie, ya no tanto del contenido del cómic, ¿qué les parece? ¿Qué opinión tienen de la serie? Bueno, yo primero que nada, ahorita que mencionaste el tratamiento Netflix, sí, o sea, le dieron su dosis de inclusión, cambiando las etnias de algunos de los personajes. Claro. Que dicho, en este caso no me parece forzado, o sea, me parece muy acertada la decisión que tomaron de introducir de cambiarles esa etnia a personajes como Rumor o Diego, que el Kraken. Y pues sí, yo me la aventé la primera temporada una semana después de que salió, pero la maratoné. O sea, fue así de, llegué el sábado en la mañana, terminé el sábado en la tarde-noche. Porque sí, o sea, como bien dices, se te va muy, muy rápido. Y es muy dinámica. Esa es la ventaja que tiene este formato de serie, o casi miniserie por el número de episodios. Claro. Muy disfrutable. A mí esa parte de la inclusión es una de las cosas que a mí nunca me ha terminado de convencer, ¿sabes? O sea, sin embargo, como bien dice George, en esta no molesta tanto. Yo creo que porque no es una serie o no son personajes tan conocidos, y dos, porque al menos en esta serie la inclusión no impacta tanto en el desarrollo de la serie, ¿no? O sea, cuando de repente hacen este tema de inclusión para sentir como que estamos reflejando, no sé, aquí no tiene tanto que ver que ahora ella es negra, al menos no en la primera temporada, y que el otro es latino y cosas así. No impacta tanto. Entonces esa parte de la inclusión, el que le hayan cambiado la etnia, no se siente tan extraño, ¿no?
Y hace mucho sentido con el hecho de que pues son niños al azar que nacieron por circunstancias que no sabemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es lógico que pues sean de diferentes etnias, que sean de diferentes partes, ¿no? Que no todos sean blanquitos y güeritos, ¿no? Entonces es una de las cosas que no, que cambia, pero que no es molesta en ese sentido. Y que se siente bien, se siente lógico de cierta manera que pueda suceder esto, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y mucho tiene que ver con el origen de los personajes como tal, ¿no? Muy rápidamente, para quienes no la hayan visto, hoy les vamos a hacer todos los spoilers posibles. Entonces, si les interesa The Umbrella Academy, porque la verdad es que es algo que estuvo en las listas de lo más importante de Netflix durante pues varias semanas prácticamente. Y son de esas series, por eso insisto en que no sé cómo se me fue la primera, porque sí le hicieron muchísimo ruido, ¿no? O sea, sobre todo esta segunda también le hicieron bastante ruido, y incluso había parabuses y espectaculares y cosas por el estilo, ¿no? Y en la primera creo que también lo hubo, entonces no sé por qué se me fue así, ¿no? Adelante. Miseric. No, es que creo que es una de las cosas por las cuales como que vale mucho la pena de repente hablar de este tipo de series. Creo que, y ya lo hemos platicado en este mismo espacio, estamos demasiado acostumbrados a la parte heroica de DC, de Marvel, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los superhéroes convencionales, a todos los arquetipos y estereotipos que conocemos de todos ellos. Y de repente cuando salen este tipo de series como puede ser Umbrella Academy, como ahora salió La Vieja Guardia, que también está basada en un cómic, The Boys, todo este tipo de cosas, pareciera o sentimos que es algo como más de lo mismo, ¿no? Que va como a este público infantil, aunque la parte de DC y Marvel han como dejado un poco de lado este tema de dejar de infantilizar tanto a los superhéroes. No, esto es son otro tipo de historias, ¿no? Que de repente platicar de ellas como lo hacemos aquí de repente, ¿no? Y analizarlo un poquito más a detalle para que gente que a lo mejor como tú en su momento no se dio la oportunidad de verla por X o por Y, pues se den cuenta que hay formas de contar este tipo de historias heroicas que no necesariamente son acá el superhéroe que es galán y es todo bueno y todo malo, sino empezar a entrar a superhéroes más o personajes más complejos. Creo que algo de lo que tiene Umbrella Academy es que los personajes de alguna manera tienen un poco más de trasfondo de lo que de repente vemos, por ejemplo, no sé, con Iron Man, ¿no? Bueno, sí, Iron Man y su corazón de metal y todo, pero mucho hemos hablado aquí del malo de Malolandia, ¿no? Pero también con el tema de los superhéroes pasa mucho al revés. Es bueno porque es bueno y se acabó. Y un poco lo que tiene Umbrella Academy o este tipo de series que ahora estamos como viendo que se están adaptando, es que entras más como a la psique de los personajes y como bien dices, los personajes se sienten un poco más reales en el sentido de que los problemas que tienen, el origen de sus poderes, la historia que tienen impacta más en la manera en la que ellos se desenvuelven como héroes, ¿no? Y eso me parece que es bastante entretenido e interesante de ver. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahorita que hablas sobre eso, sobre una manera más madura de ver a los superhéroes, lo hace muy bien, por ejemplo, The Boys, ¿no? The Boys, que es otra serie, pero esta es de Amazon Prime, y que me gustaría que habláramos después en otro episodio, e igual en esta miniserie que vamos a titular Los Otros Super, porque The Boys creo que también vale muchísimo la pena, ¿no? Nos mete en un mundo donde está más normalizado el superheroísmo como tal, y esos personajes tienen ese trasfondo, ¿no? Y sí es de una manera como más madura, mucho más gráfica y 100% más adulta, ¿no? The Boys, por ejemplo, es algo que no le vas a poner a un niño menor de 15 años, por ejemplo, ¿no? O menor de 13 años, ¿no? Y creo que The Umbrella Academy, a pesar de lo complejo que son los personajes, están, creo que muy bien escritos y sobre todo muy bien adaptados y llevados a la pantalla. Y la misma esencia de los personajes y del creador, insisto, son como muy adolescentes y eso se ve reflejado, y creo que eso se presta para que sea para un público infantil intermedio, ¿no? O sea, a lo mejor a partir de unos 11, 12 años para arriba, ¿no? O sea,
que ya empiezan a diferenciar precisamente, que empiezan a diferenciar entre el mundo real y del mundo fantasía, ¿no? Donde no todo es blanco y negro, ¿no? Como dices, no es el bueno porque sí, porque es bueno y porque tiene esos sentimientos y buen corazón, y no está el malo de Malolandia porque muajaja, ya sabes, risa malvada y acariciando un gato. Creo que exactamente, o sea, creo que Umbrella Academy lo hace muy bien y se ve bien reflejado en este momento, ¿no? Y regresando de nuevo al origen, no sé si a ustedes les pareció, pero para mí es imposible no compararlo con los X-Men, por cómo está conformado este equipo. No sé si nos quiere hablar un poquito, George, de ese inicio de cómo se conforman estos. No sé, amigo, o sea, sí tiene paralelismos, pero justo lo que decía Miguel, los X-Men sí son así de, sí, somos los buenitos, y Javier es así de, sí, yo voy a ser como su papi, su sustituto, y los voy a querer mucho. Y en Umbrella Academy creo que es todo lo contrario, o sea, su papi, su sustituto, es un hijo de puta que los trata de la chingada todo el tiempo. Claro. Tanto así que es así de, es como los X-Men, pero con muchos traumas. Cierto. Sí, así es. Sí, y un poco como el qué pasaría, ¿no? Si Magneto, con esta visión globalizórica y extrema que tenía al principio en los cómics, ¿no? Hubiera formado los Hombres X al principio, ¿no? O un poco lo que nos dejaron de ver de Apocalipsis, o los que conocen un poco más el cómic, como esta visión más de somos superhéroes y el predominio de la raza, un poco como por ese lado, ¿no? Entonces, me parece más como una especie de sátira que un paralelismo, ¿no? Uh-huh. Una especie de sátira hacia lo que de verdad hubiera pasado, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de repente, no sé, tu hijo, güey, resultara con poderes, ¿no? ¿Qué harías? O sea, ¿realmente todos tendríamos la conciencia de guiarlo por el camino del bien? ¿O de repente... estoy pensando en Blackburn. Ajá, o sea, o hasta qué punto... ¿Sabes? Tratarías de torcer un poquito la liga, ¿no? Y aunque estos no son malos per se, tampoco algunos de ellos son como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa parte está interesante de este tema, ¿no? O sea, él no los ve como sus hijos, ¿no? O sea, en el episodio perdido platicaba George precisamente de esto, o sea, tanto los deshumaniza que ni nombres les pone, ¿no? Correcto. Sí, es una cosa curiosa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y creo que es muy, muy interesante eso, darle otro vistazo a los superhéroes. Ahorita mencionaba George muy rápido Blackburn, que es precisamente esto, ¿no? Que es este niño que igual, ¿qué pasaría si Superman no fuera bueno, no fuera este personaje bueno? Tenemos a este niño que aterriza en una granja y hace todo lo contrario a Superman, ¿no? La película después se convierte ya en como en un thriller un poquito medio slasher. La verdad es que está entretenida, no es de las mejores películas, pero creo que es un buen enfoque y bueno, es cierto, ¿no? Voy a hacer una pausa tantito en este momento, porque ya les dijimos que vamos a hablar con todos los spoilers, entonces les decía yo hace un momento, si no la han visto, vayan a verla y regresen a este episodio, porque creo que vale muchísimo la pena que no les spoilemos las sorpresas y los giros de tuerca, porque son como bastante interesantes. Bien, habiendo dicho esto, entonces sí, continuemos. Lo decías bien, ¿no? Y lo decía George en el episodio anterior, ¿no? Estos personajes prácticamente son 7 superhéroes, y le voy a poner entre comillas el superhéroes, porque nunca los vemos como tal, ¿no? O sea, los vemos muy, muy poquito, y sobre todo es como en la presentación. Con habilidades diferentes. Sí, exacto, con habilidades diferentes en toda la extensión de la palabra, ¿no? En el amplio sentido de la frase, sí. Así es, completamente. Y bueno, pues estos niños nacen, este señor millonario excéntrico los adopta, ni siquiera los adopta, los compra, ¿no? El punto es que los compra. Ahí está el spoiler alert. Muy bien por eso. Corten, vayan a ver y nos vemos de regreso. Así es, ya en este episodio tenemos gran producción, ya ven qué bueno que lo estamos repitiendo. Y si no, se nos están escuchando en formato de audio, vayan a YouTube para que vean que ahora sí tenemos muchísima producción. Ok, no tenemos muchísima producción, pero bueno. No, sí, ve la producción. Me traje mi escena favorita.
Por supuesto, ahí está George con la escena favorita, que es la del baile en la mansión. Y bueno, compra a estos niños y los entrena para ser precisamente superhéroes, ¿no? De este señor que no conocemos sus intenciones, en realidad es un señor bastante misterioso, que, primer spoiler, fallece, ¿no? Y eso es motivo de la reunión de nuestros superhéroes, porque a él los educa para ser superhéroes cuando son niños. Hay una escena muy emocionante, lo cual mencionaba yo la vez pasada, es la mejor escena de ellos demostrando sus poderes, ¿no? Creo que es una gran introducción. Sí, definitivamente. De hecho, algo que no mencioné en el episodio perdido es que esa escena originalmente iba a ser como la primera escena de pelea en los cómics, que estaban, pues, esa escena se desarrolla en la Torre Eiffel es robada y se le salió de presupuesto. Dijeron, bueno, animamos a Pogo y todos los demás efectos que necesitamos o hacemos la escena de la Torre Eiffel, y se decantaron por eliminar la escena de la Torre Eiffel y hacer esto un robo en un banco donde los 7 niños demuestran sus habilidades para detener a ese grupo de maleantes en una escena muy bien musicalizada, por cierto. Totalmente. Y y es como una manera muy inteligente de introducir a los personajes, ¿no? A final de cuentas, o sea, creo que en algún punto de repente las historias fallan o profundizan demasiado en la historia del personaje o se toman demasiado tiempo en enseñarnos cómo aprendieron a usar sus poderes. Y es algo que realmente en Umbrella Academy nunca vemos, ¿no? O sea, vemos de repente flashazos de cómo los van utilizando, pero realmente no vemos cómo se convierten en supers, ¿no? O sea, al final toda la historia, ¿no? Se centra más cuando ellos ya son más unos héroes en decadencia, porque al final de cuentas ya ni siquiera es este equipo de superhéroes en este punto, ¿no? Sino se vuelven a reencontrar y realmente tienen una misión de pura casualidad por azares del destino, pero realmente ya ni siquiera son un grupo de superhéroes. El único que realmente en ese momento sigue siendo un superhéroe es Space Boy, ¿no? O trata de serlo. Y eso es interesante porque a final de cuentas, y es parte de lo que yo comentaba ahorita, se centra más como en la problemática de los mismos personajes, la ideología, la psique del personaje, cómo todos los problemas que tienen van como atacando, ¿no? Pero nos presentan esta escena donde vemos, ok, a ver, tienen poderes. Y aparte es curioso porque creo que desde, por ejemplo, la película de Deadpool 2, han empezado a explorar, han empezado a volverse más creativos con el tema de los poderes, ¿no? O sea, con Deadpool 2, cuando está en la escena de Domino, ¿no? Que está relatando los poderes de Domino y dice, ¡ay, suerte! Eso no es un superpoder, no es nada cinematográfico. Y lo ves en la pantalla y dices, güey, o sea, qué buena imaginación para hacer esto, ¿no? Y Umbrella Academy tiene eso, o sea, realmente, o sea, que más allá de Space Boy, los demás, pues no tienen como que poderes tan llamativos, ¿no? Que si tú te los imaginaras a nivel de una producción, de una película, una serie, no hay como mucho de dónde sacarle carnita, y sin embargo aquí, pues te lo presentan y es interesante, ¿no? Y es curioso porque, por ejemplo, ¿no? Ben, que está muerto, ¿no? Que es el que tiene un poder más llamativo, en el sentido de que pues, le salen los tentáculos y todo este asunto, ¿no? Pues está muerto, no lo volvemos a ver, ¿no? Y es como el que podría ser como visualmente más atractivo, ¿no? Claro, no, y de hecho la escena donde nos presentan su poder lo vemos como tras bambalinas, ¿no? Lo vemos detrás de un cristal como biselado, que solo vemos siluetas, ¿no? Y que a lo mejor para el CGI fue como más fácil hacer una animación de eso, ¿no? Y y bien lo dices, o sea, fuera de número uno de Space Boy o Luther, como se le conoce aquí en la serie, que su superpoder en realidad es ser como tener fuerza sobrehumana, ¿no? Y básicamente bueno, después sufre una transformación por un accidente que hubo ahí, lo vemos ya un poquito más, de por sí él es físicamente grande,
lo vemos ya con esta como tipo botarga de superhombre, ¿no? Y después ya nos vamos enterando que en realidad pues tiene como parte de simio, ¿no? En su ser. Y bueno, y es que el actor, por ejemplo, insistió, es como muy, muy grande físicamente, lo vimos en Game of Thrones, como Deacon, el Deacon Tarly, que en realidad está bien tonto en Game of Thrones, pero aquí, bueno, lo vemos como el número uno, como el líder, entre comillas, y su trauma es precisamente ese, ¿no? Que trata de finalmente de demostrar siempre por qué es el número uno. No, y bueno, retomando lo que decía Miguel hace rato, definitivamente estos superhéroes no entrarían a los Avengers. En los Avengers no tendrían cabida. Y eso es lo interesante de los personajes, ¿sabes? Porque, como bien dice, están retomando habilidades que dirían, así que encontrarías en un post de Facebook de así, ponme un punto y te pongo un superpoder inútil. Así, casi. Uh-huh. Pero es muy, muy interesante cómo lo manejan y cómo le sacan partido, porque todo esto tiene que ver mucho con el entrenamiento que tienen de parte de su padre, de Hargreaves, Uh-huh. se me olvidó, Reginald, que también es un personaje bastante interesante, o sea, uh-huh, desde su vestimenta, su forma de actuar, su habla es muy, muy propio, muy estricto, muy recatado, uh-huh, y eso es lo que hace a estos chicos, a estos 7 niños, de esta forma de desarrollar estos, voy a levantar mi spoiler alert imaginario, desarrollar todos estos traumas que tienen, porque, o sea, no hay uno solo que tenga una vida normal o que pueda desarrollarse normalmente o relacionarse normalmente con otras personas, ni siquiera entre ellos. Correcto. Y me gusta mucho porque de esta trama de la familia, de cómo se van integrando a lo largo de la primera temporada, es muy interesante, incluso dejando de lado todo el tema de los superpoderes. Y pues sí, bien, número uno es como, pues como bien lo dice su número, el primero, uh-huh, el líder, y sí, pues es el poder más llamativo, el más tradicional, diríamos. El más tradicional, correcto. Y pues el tema de su trauma en este caso es el accidente que tuvo, y en la serie le tuvieron que poner este suero de pogo, uh-huh, y lo volvieron así como en un Yeti, un Sasquatch. Uh-huh, más o menos. Sí, totalmente. Muy simple. Y hablando de este tema de como la sátira y este asunto, ¿no? O sea, el número uno se vuelve la sátira de Superman, ¿no? O sea, ¿cómo es? Sí es el más, el superhéroe, digamos, con el poder más vistoso, pero también es el más teto de todos, ¿no? Correcto. O sea, a final de cuentas me parece que pues, es el personaje que tiene como menos, ¿cómo decirlo? Como menos trasfondo, ¿no? O sea, es el arquetipo del superhéroe de que tiene que ser bueno porque tiene que ser bueno y se acabó, o sea, no se le ve como mientras todos los demás están como más traumados, él es como, no, porque nuestro papá quería que fuéramos héroes, y es como, güey, bájale 2 rayitas. Toda la serie está en negación, ¿no? Sí, toda la serie está en negación. Es verdad, es verdad. Y bueno, por ahí medio tiene después, bueno, vemos desde el principio más bien que medio tiene ahí una affair y un romance en realidad con su hermana adoptiva, lo cual no deja de ser raro a pesar de que es adoptado, que son adoptados pues. Y bueno, pero incluso siento que ellos dos como que no tienen tanta química, o sea, no se las compro, ¿no? Vamos a brincarnos un poquito, nos brincamos al 2 y nos saltamos al 3, que es precisamente Allison, y es este interés amoroso de Luther, y su poder, ¿no? Su poder que también me parece como un poder bastante útil, pero lo que no me encanta es que tenga que ser activado por la frase previa que tiene que decir, ¿no? Y precisamente su nombre de superhéroe es eso, ¿no? Es The Rumor, y que tiene que decir esto, ¿no? Escuché un rumor de qué, y entonces, digamos que, pues como que le lava el cerebro o hipnotiza de cierta manera a quien se lo está aplicando, ¿no? Sí, y es muy interesante. Yo desde la otra vez estaba diciendo, se me hace una mezcla curiosa entre Zatanna, la hechicera de DC, uh-huh, y Scarlet Witch. Uh-huh. Porque la parte de Zatanna, por esta parte de que tiene que a fuerza decir ciertas palabras específicas, en el caso de Zatanna, que tiene que hacer el hechizo, lo que quiere que pase lo tiene que decir al revés. Y por Scarlet Witch, porque
no tienen límite sus rumores, o sea, el límite de su rumor es su imaginación. Eso, y es muy, muy poderosa este personaje. Algo que otra vez en una plática con Chai, saludos Chai. Saludos Chai, si nos estás escuchando. Yo sé que nos está escuchando porque es súper fan de Umbrella Academy. Perfecto. Me estaba diciendo ella, dice, es que, spoiler, o más spoiler. Ahí está el spoiler. Ya en los últimos capítulos le cortan la garganta a Rumor, a Allison, y me dice, es que sí, o sea, es necesario, porque si le dejan usar su poder durante toda la serie no duraría nada. Correcto. Primero tiene este problema porque toda su vida se basa literalmente en rumores, o sea, a donde está en ese momento de su vida, cuando muere su padre adoptivo, llegó ahí porque rumoreó todo lo que quiso e hizo lo que quería. Y pues tiene este conflicto con su esposo de que pues no sabe si él también está rumoreado y la descubre rumoreando a su hija para que se calme. Entonces, sí, ese conflicto la hace que deje de usar su poder y lo vuelve a usar ya hasta el final para tratar de arreglar la situación, y es cuando viene este evento de que le cortan la garganta. Pero si lo hubiera usado desde el principio, no creo que hubiera durado tanto, o sea, igual y se hubiera resuelto en 2 rumores, ya. Correcto. Y déjame nada más que te interrumpa tantito, compañero, pero decíamos en el episodio pasado, ¿no? Que no la culpo por haber utilizado el poder con su hija, porque la verdad es que la escuincla es un higadito y es una berrinchuda, entonces yo haría lo mismo, yo no me enojaría contigo, además de que ella, la actriz, es bastante guapa. Adelante, compañero. No, pues sí, ¿no? O sea, es parte de lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ahí lo curioso es cómo lo descubrió, ¿no? Porque, o sea, en la escena inicial los vemos bastante chicos, ¿no? O sea, que tienen 10 años, 8 años, cuando, no sé, o sea, pero adolescentes no son. O sea, todavía son niños, ¿no? Y es cómo lo descubrió. Pero creo que ese es uno de los aciertos, es lo que les decía ahorita al principio, ¿no? O sea, el no meternos tanto en cómo entendieron, cómo forjaron su vida como héroes, sino, a ver, o sea, partamos de la premisa de que tienen este poder y vayamos desde ahí, ¿no? O sea, y eso es una de las cosas que creo que en algún punto ya lo habíamos platicado tú y yo, y creo que lo platicamos aquí, que también a veces se agradece, o sea, se agradece que respeten esta esencia de los cómics. Yo lo decía en un episodio anterior, donde los cómics tienes mucho tiempo como para ir explicando esas cosas y no necesitas detenerte a explicar todo desde el número 1, no decir, a ver, así lo entendieron, no, vas descubriendo cosas. Y creo que eso es lo que hace muy bien la serie con personajes como Allison, ¿no? Donde, bueno, ese es su poder, ¿cómo lo aprendió a usar? Pues no importa, ¿no? O sea, te van dando así como algunos tips, ¿no? De qué cosas fue haciendo, de dónde vienen sus traumas, de a dónde tiene el alcance de lo que hace, pero realmente no necesitas saber como mucho de decir, ay, güey, ¿qué fue lo primero que hizo, no? O sea, evitó que le dieran unas nalgadas, güey, o que no la castigaran, no sé, ¿no? Pero se vuelve muy interesante, ¿no? O sea, que tienen los poderes y ya partes en un punto donde dices, así es, o sea, eso es lo que tienen, claro. y de ahí empiezas a construir. Claro, no, totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Que creo que lo hacen muy a manera de lo que hizo a lo mejor Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Spider-Man Into the Spider-Verse es otra historia de inicio de Spider-Man de alguna manera, ¿no? Y lo peor es que lo vemos 5 veces, ¿no? O no lo peor, sino lo mejor, porque lo hacen de una forma muy creativa, ¿no? Entonces hacen ligeros collages y te van aventando mi inicio fue así, mi inicio fue así. Y cada vez que tenemos un reboot de alguna licencia, de algún superhéroe, de cualquier personaje, empiezan otra vez con el inicio, valga la redundancia, ¿no? Pareciera que estoy redundando, pero siempre que hay un reboot empiezo, siempre que tenemos un Batman nuevo iniciamos con la tragedia, siempre que tenemos un Superman nuevo iniciamos con la tragedia, porque también ya lo habíamos platicado, cuando hablamos de superhéroes, casi todos los superhéroes nacen de una tragedia. Dime, George.
Miss Eric. No, bueno, creo que es algo muy bueno que hace la serie. O sea, que no trata condescendientemente a los espectadores. O sea, les dice, bueno, aquí están, véanlos, te los voy a ir explicando, pero no te voy a decir así, no te voy a agarrar de la manita, te voy a decir, mira, te presento a Lu, tiene tal y tal poder, y tiene tal y tal trauma. Y eso se agradece mucho porque es muy refrescante. O sea, ya las series, de lo que sea, son muy condescendientes con los espectadores. Así de, mira, te voy a llevar para que veas por dónde va mi serie, para que no te vayas. Y pues la verdad sí se me hace una bocanada de aire fresco, que no me traten como pendejo cuando estoy viendo algo nuevo. Y yo creo que también responde mucho a este tema de la nueva manera que tenemos de consumir series y de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, definitivamente las nuevas generaciones no podrían ver las caricaturas que nosotros veíamos, ¿no? Y esperarse 3 partidos para que pudieran recorrer una cancha de 100 metros para poder tirar a gol, ¿no? O sea, claro, nosotros nos aventábamos 3 capítulos en lo que Oliver, güey, así recorría toda su vida para anotar un gol. Y no, o los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Sí, no, bueno, estás hablando como 50, por ejemplo, caricaturas que nosotros crecimos como Dragon Ball, pues son 200 y pico de episodios, güey. O sea, claro, ningún niño ahorita se va a reventar una serie de 200 episodios, ¿no? Y nosotros como adultos, o sea, embona muy bien con el hecho de que las nuevas generaciones no pueden mantener la atención tanto tiempo y nosotros ya no tenemos el tiempo para dedicarle 200 episodios a algo, ¿no? Claro. Entonces, pues también tienen que dejarse de esa condescendencia. O sea, yo no podría maratonear una serie de 200 episodios y si no la puedo maratonear, no la voy a ver. O sea, no voy a dedicar razón. Si no hay tiempo para verlo, ¿cómo One Piece sigue teniendo seguidores? O sea, son más de 1000 capítulos. Nadie puede ver eso. O bueno, no entiendo cómo pueden ver eso. Estamos en el 991 del manga. Todavía no llegamos al 1000. Claro. No, o sea, y me imagino que hay gente que tendrá a lo mejor dentro de sus horizontes, no sé qué tan fácil sea cumplirlos o no, reventársela por segunda vez, ¿no? Darle una segunda vuelta. Entonces, pero sí, no es real, es producto, de hecho incluso estas miniseries, como bien mencionaba George al principio, tiene mucho que ver con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y ya lo mencionas, ¿no? Ahorita no nos vamos a poder sentar a ver una serie de 200, 300 episodios como lo hacíamos antes, ¿no? Y bien lo mencionas, las nuevas generaciones están acostumbradas a la inmediatez, ¿no? Le pico un botón y ya lo tengo, ¿no? Y aún así necesita que sea algo rápido, conciso y que los atrape, ¿no? Que no sea algo que se lleve su desarrollo. Popular TikTok, amigo. O sea, por eso TikTok está reventándola. Así es, totalmente de acuerdo. Y esto mismo pasa, ¿no? Y precisamente ahorita estamos haciendo este análisis de los personajes, pero es algo que no sucede al inicio, sino que va sucediendo a lo largo de los 10 episodios para que no te aburras, ¿no? Y ni siquiera es como un episodio dedicado a cada uno, ¿no? Sino lo van intercalando y van con flashbacks y con flash forwards en algunos casos, y van y vienen, ¿no? Vamos a seguir rápido con los personajes para detenernos mucho y no tardarnos más y que nos come el tiempo. Entonces nos habíamos saltado el número 2, que el número 2 es Diego, que es precisamente interpretado por David Castaneda, nuestro latino y nuestro representante, de quien su poder, la verdad, bueno, primero que nada, él lo vemos como que sigue siendo un justiciero, ¿no? Un justiciero anónimo, un tanto sádico, digamos que es de los pocos, digamos que cuando crecieron estos niños, prácticamente todos hicieron su vida adulta alejados del superheroísmo, y Diego lo continuó, ¿no? Siendo un vengador, y su poder me parecía como bastante extraño, ¿no? Porque lo veíamos como lanzar cuchillos, y yo pensé que simplemente tenía como esta habilidad nada más como de muy buena puntería, ¿no? Un estilo Hawkeye o un estilo Green Arrow, y no, después nos damos cuenta de que tiene esta capacidad de moldear a lo mejor un poquito el metal para que se curvee o para que tome la dirección que él quiera, ¿no? No precisamente a lo Magneto que controla los metales, pero sí a la hora de lanzarlo, ¿no? Incluso, spoiler, hay un episodio por ahí que no recuerdo si es de la primera o la segunda temporada, donde logra desviar alguna bala, ¿no? Entonces, pues vamos viendo sus capacidades. Además me parece un personaje también bien interesante en el sentido de que él sí tiene complejo de héroe, tal cual, o sea, él quiere rescatar todo, quiere ser el todas mías, y bueno, después lo vemos reflexionar un poquito cuando se enfrenta con los némesis o con los antagonistas que vamos a hablar de ellos en un momento.
No, y es muy gracioso. Así, el otro día estaba pensando, digo, es que no manches, Diego es así como Batman pobre. O sea, porque sí tiene acá su espíritu de venganza y ser el justiciero y tratar de Y detener a todos los detective, malosos, ¿no? pero no tiene nada, o sea, lo único que tiene son sus dagas que lanza. Y yo creo que más que manipular el metal, es como las trayectorias. Porque en esa escena que comentas, que es de hecho de la temporada 2, este, eh, no las moldea, simplemente las detiene un momento y las redirecciona. Entonces, yo creo que va más por ahí su poder, como moverte, como cambiar trayectorias de algún proyectil que tenga a su alcance. Y volvemos al mismo, es un superpoder que no sería tan común, ¿no? Que no encontraríamos tan fácil en los superhéroes más, pues más vistosos que hemos conocido. Es un Hawkeye con trampa, ¿no? O sea, Sí, porque Hawkeye no con necesita trampa. tener buena puntería, güey. O sea, la avienta para allá y dice, vete para allá, ¿no? O sea, es un Hawkeye con trampa, ¿no? Pero sin embargo, o sea, es un personaje también bastante interesante por este tema, ¿no? O sea, que es como el opuesto a Luther, ¿no? ¿No? Antagónico o su némesis, pero es como la otra visión del héroe, ¿no? Y volvemos al tema de las similitudes, ¿no? Un poco como Batman y Superman, ¿no? O sea, Superman es hacer el bien, ¿no? Pero Batman es hacer lo correcto sin importar qué, ¿no? Y eso es un poco Diego, o sea, Diego no está pensando en hacer cosas buenas, está pensando en cómo, o sea, como el bien mayor, ¿no? O sea, no parece que tenga reparo en matar a gente, no parece que le importen mucho estas cosas, ¿no? Y como que se complementan muy bien el número uno y el número dos, y no creo que sea casualidad que sean número uno y número dos, ¿no? Porque no es la primera vez que vemos este tipo de personajes como Leonardo y Rafael, ¿no? O sea, Superman y Batman, ¿no? Es una dupla, es algo muy, muy utilizado en el mundo de los héroes y la ficción, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo con eso. Vamos al número 4 y mi favorito en particular, y es Klaus, quien tiene un poder también bastante sui generis, y justo hablábamos hace un poquito, cuando hicimos el episodio de los superpoderes raros o de los personajes de cómics con algún poder bastante raro, el de Klaus es muy parecido aquí de Eternity, ¿no? Pero un poquito más creepy, porque Klaus lo que puede hacer es hablar con los muertos, y pues principalmente la verdad es que de él sí vemos un poquito más centrado su entrenamiento, porque su entrenamiento tiene que ver con el trauma también que tiene, ¿no? Porque él precisamente al poder convocar y al poder hablar con los muertos, y no solo eso, sino también poderlos, digamos que pedirles ayuda, no sé si incluso darles órdenes para que los muertos peleen por él, pues para lograr perderle el miedo un poquito a lo sexto sentido, lo que hacen es lo encierran en un mausoleo, ¿no? Para poder, para que le pierda el miedo a los espíritus, y finalmente por eso vive traumado, ¿no? Como decíamos, o sea, son niños pequeños que las primeras escenas los vemos a lo mejor de unos 10 años más o menos, imagínatelo encerrado en la oscuridad de un mausoleo, rodeado de gente muerta, y esto se ve reflejado ya en su vida adulta, ¿no? Porque en su vida adulta ya es un junkie de primera, que precisamente lo que necesita para calmar eso y para no ver a los espíritus es estar pero puestísimo de drogas, ¿no? De lo que sea, o de alcohol. Y sin embargo, aún así, para mí es de los mejores personajes. O sea, me parece increíble cómo está desarrollado, y su historia de amor que implica un viaje en el tiempo, me encanta. O sea, la verdad es que es algo que me gusta un montón de este señor llamado Klaus. Sí, la verdad es un muy buen personaje. Y pues, regresando un poco a lo del entrenamiento, pues ahí se ve mucho la disciplina que les pone Reginald, porque a todos, con todos fue así de rudo, pero a nadie, de ninguno, el poder era tan choqueante como el de Klaus. Porque imagínate, o sea, eres un niño pequeño y te encierran en un mausoleo N cantidad de horas al día, porque ese es tu entrenamiento, o sea, sí está medio gacho. Y pues también yo creo que el personaje está muy bien casteado, porque el actor es sumamente carismático.
Sí. Y se la crees, o sea, se la crees mucho cuando está en Junkie, porque está así como que medio feliz, medio deprimido, como muy ido, divaga mucho, su expresión corporal es muy, muy, muy buena, o sea, sí refleja muy bien a una persona que no está en sus 5 sentidos. Y esta parte de su historia de amor, de hecho, como que la omitimos la vez pasada en el episodio perdido, pero sí, es muy importante para su desarrollo como personaje, o sea, como que ese es su punto de inflexión, su punto de quiebre, para decir, oye, pues, tengo que cambiar un poquito mi vida. Y me gusta mucho ese crecimiento. Y es uno de los personajes que Aquí producción, y maquillaje, porque ya también tenemos maquillaje y caracterización. Para que vean que hay producción. Pero no puedo escribir con la otra, ¿no? Y es uno de los personajes que cambia un poco como los poderes con respecto al cómic. Y eso también está interesante, ¿no? O sea, por un lado le quitan esta parte en el cómic, que es el número 4, no solamente puede ver a los muertos, sino también tiene poderes de telequinesis. En la serie de Netflix le quitan la parte de la telequinesis y le dejan únicamente los muertos. Pero le agregan el tema de que puede materializar a los muertos, que no puede hacer en el cómic, ¿no? Y que se va como apoyando del tema de regresar a Ben, ¿no? Entonces ahí hacen como una mezcla curiosona, ¿no? Y de alguna manera divertida, de cambiar estos poderes para la adaptación, para que sea como más atractivo, y le agregan como estos elementos que hablábamos ahorita del tema de inclusión, ¿no? Al hacerlo parte de la comunidad LGBT y no todo el abecedario, ¿no? Le da como otro trasfondo, y eso pues, es como, de alguna manera también es refrescante ver este tipo de personajes, ¿no? Claro, sí, no, y creo en realidad también que lo hacen muy bien con su contraparte, digamos, con su pareja, que es el número 6, ¿no? Ahorita nos vamos a brincar al 5, porque el número 6 es precisamente Ben, como mencionamos al principio, ¿no? El chavito muere a cierta edad, nunca nos explican cómo ni por qué, y finalmente regresa en forma de fichas, o más bien en forma de espíritu, acompañando a Klaus, ¿no? Y son un dúo al estilo Viruta o Capulina, el Santo y Blue Demon, o el Gordo y el Flaco, ¿sabes? O sea, se complementan muy bien. Ahí tenemos el otro tatuaje. Claro, precisamente. E incluso Ben, en forma de espíritu, sigue siendo determinante para la importancia que tiene Klaus alrededor de la historia, ¿no? Y cómo va a inferir en el desarrollo de la trama como tal, ¿no? Incluso hasta el punto donde Klaus tiene un viaje astral, que es algo que me encanta cuando está a punto de morir de un pasón, y llega de pronto al cielo, ¿no? De cierta manera, o a la antesala del cielo, y se le aparece Dios, y en vez de que salga Morgan Freeman, es una niña en bicicleta, ¿no? Lo cual me parece extraordinario, y volvemos a lo mismo, la creatividad que tuvieron también, o la visión que tuvieron los creadores y los productores para poder reflejar todo esto, ¿no? No, sí, definitivamente. Ben es que Ben es el Pepe Grillo de Klaus, definitivamente. O sea, se vuelve su conciencia, se vuelve su moral. Y pues como toda buena persona, no le haces caso a tu conciencia y tratas de ahogarla en alcohol y en drogas. Y sí, es un giro interesante porque ya, o sea, estamos súper acostumbrados a que o este ser invisible que está más allá de nuestra comprensión, o Morgan Freeman, siempre, Dios es Morgan Freeman, ya. De hecho, incluso cuando muera Morgan Freeman lo van a poner en el lugar de Dios, ya está dicho. Y aparte la otra cosa curiosa con el tema de Ben, que ya nos saltamos al 5, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema del 6, es que es interesante cómo al personaje que parece ser el más centrado de todos, ¿no? No sé si es porque no alcanzó una edad lo suficientemente madura como para poder estar loco como todos los demás, ¿no?
pero el más centrado de todos es el que mata, ¿no? Y es el que de alguna manera como que tiene menos relevancia, digamos, directamente en la historia. Sin embargo, pues va acompañando a Klaus en esta travesía, ¿no? Para pues, que Klaus no se nos vaya de un pasón, ¿no? O irle aconsejando. Entonces se vuelve como un dos en uno, pero que al mismo tiempo pareciera incluso que no es como que sea Klaus y Ben, sino pareciera como una dualidad de esta personalidad de Klaus. O sea, a mí hay momentos en los que siento que fuera la misma persona, pero como esta escena del bueno y del diablito bueno y el angelito bueno y el diablito malo, ¿no? O sea, esta interacción que tienen de repente me parece como eso, ¿no? O sea, como la dualidad en la personalidad de Klaus, de lo que puede ser contra lo que es en cuanto está drogado o se concentra, ¿no? Correcto. Interesante. Muy a la Fight Club. Correcto. Así es, totalmente. Diría el meme de Toy Story, genial, premio doble. Y vamos a regresarnos ahora sí al número 5, y quien creo que es como el favorito de muchos, o eso es lo que he escuchado, que 5 es precisamente un personaje que no tiene nombre, simplemente es 5. Y lo chistoso de este es que es el único que no vemos como adulto, ¿no? O sea, lo vemos como niño, lo vemos un poquito de adolescente, hace cierto berrinche, viaja al futuro hasta un punto donde queda atrapado en un apocalipsis del cual no puede regresar. Y ya después vemos como un poquito su desarrollo y cómo de pronto de la nada, de hecho en el primer episodio vuelve a aparecer, ¿no? Pero en vez de aparecer como este personaje de, creo que estuvo 45 años atrapado en el futuro, en vez de regresar como un anciano, que sí lo vemos de hecho como anciano en algunas escenas, regresa de nuevo en el cuerpo de un niño de 13 años. Entonces aquí creo que es muy curioso esta situación, y volvemos a lo mismo, apelar al buen criterio del creador y de los productores, del director, y en este caso del actor, ¿no? Porque lo hace muy bien, porque volvemos a lo mismo, es un niño, un adolescente de 12, 13 años que está interpretando a un adulto mayor, ¿no? Entonces los contrastes se ven bastante, ¿no? Porque pues es un niño actuando como adulto y siendo refunfuñón y regañón y queriendo ser el líder porque es el de mayor edad, aunque físicamente no lo aparenta. No, sí, es súper gracioso. De hecho, de nuevo, la verdad, muy bien casteado. De hecho, pues todo el elenco está muy bien casteado. Pero sí, es un personaje muy interesante porque es un adolescente con traumas que viajó al futuro y quedó medio loco porque estaba medio en un naufragio y se enamoró de un maniquí al estilo del náufrago con Wilson. Uh-huh, y después se volvió un sicario viejo que regresó a su cuerpo de adolescente, pero nunca terminó de desarrollar su personalidad porque estaba totalmente solo y enloqueció. Entonces, o sea, también es difícil. Sí. No, y perdón que te interrumpa, pero es que suena difícil así como lo estás explicando, pero es algo que agarras de volada en la serie, o sea, y que lo das por hecho, ¿no? Y que es lo que platicaba Miguel al inicio, ¿no? Y también tú lo decías, ¿no? Ya no es condescendiente, simplemente pasan las cosas y te deja que las normalices, ¿no? Y esto pasa con esta explicación, ¿no? Pareciera muy complejo, pero no lo es, ¿no? O sea, ya cuando lo ves, lo adoptas muy rápido como, esto es lo que está pasando, y listo. Es que explicarlo sí está complejo, pero lo hicieron de tal forma que lo asimilas rapidísimo, o sea, se te vuelve demasiado orgánico, y eso también es otro de los ganchos de la serie, o sea, porque al no detenerse a explicarlo, solamente dejan que fluyan las situaciones, como este tema de 5 y su maniquí, la hermosa Dolores. Correcto. A mí me pasa un poco que creo que uno de los grandes atractivos de la serie es a la vez tal vez una de las grandes debilidades que tiene, y el por qué de repente la gente pudiera no acercarse a ella, y es porque a mí me cuesta mucho trabajo decir de qué trata. O sea, si a mí alguien me pregunta de qué trata, es complicado explicar de qué trata sin como trivializarlo, ¿sabes? Porque, sí, es que pues es una familia de superhéroes que tienen complejos, y entonces llega uno que estaba en el futuro y entonces tienen que detener el apocalipsis.
pero, o sea, suena muy trivial Ujú, cuando te lo platico así, y incluso probablemente no suena tan atractivo porque, pues, suena a todo lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, hablando de este tema del maniquí, bueno, pues tenemos ahí la película de Will Smith, ¿no? O sea, donde también se enamora del maniquí, donde también es un apocalipsis, y películas de apocalipsis y series de apocalipsis tenemos muchas, ¿no? Pero esta está contada de una manera que es como, es mucho más interesante porque es nada más como el hilo conductor, pero en realidad no estamos viendo una serie que trata del apocalipsis, sino una serie que trata de personajes que tienen una misión de alguna manera ujú. que realmente no está claro, ¿no? O sea, porque tienen que tener el apocalipsis como, ¿por qué? O sea, sí llega un punto donde dicen, pues ya, ¿no? O sea, que ocurre el apocalipsis y se acabó, ¿no? Pero la gran fortaleza que tiene esta serie es que creo que no es tanto el trasfondo ni el objetivo, ¿no? Sino lo que vale la pena de la serie es la travesía. No tanto a dónde van a llegar. O sea, hay muchas series en las que a mí me pasa donde dices, güey, o sea, quiero llegar a ese punto. O sea, desde el principio sabes que van a pelear con tal enemigo o que tienen que lograr tanta cosa y todo el tiempo estás esperando ese momento, ¿no? En Umbrella Academy no me pasa eso. En Umbrella Academy lo interesante es ver lo que va sucediendo, no tanto, a mí no me parece tanto como, a ver, el apocalipsis, no, como todo lo que lo hace interesante y no tanto el objetivo, ¿no? De acuerdo. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y aquí número 5 precisamente se vuelve, lo mencionabas, es el hilo conductor y es el pretexto, porque es precisamente quien descubre lo del apocalipsis, no sabe por qué sucedió, pero sabe cuándo, ¿no? Y entonces cuando regresa al pasado atorado en este cuerpo de un niño de 13 años, pues bien lo dices, o sea, la misión de estos superhéroes muy casual en realidad, porque no tenían nada como equipo, no eran ya un equipo de superhéroes, lo mencionamos al principio, lo mencionaba George, están como en decadencia y en realidad se topan con esta misión sin querer, ¿no? Descubrir qué provoca el apocalipsis y tratar de detenerlo, ¿no? Y mucho es provocado en realidad como buena película con viajes en el tiempo, en una gran paradoja, ¿no? A la que quiero llegar en un momento. Y por último, bueno, tenemos a la número 7, Vania, interpretada por Ellen Page, que Ellen Page ya la hemos visto también en papeles de superhéroes, de hecho fue Kitty Pryde en la segunda y tercera de X-Men, si no me equivoco. Aquí Miguel no aprueba esa elección como Kitty Pryde. Pero bueno, a mí me parece una buena actriz y creo que aquí lo hace bien sin llegar a su mejor papel, ¿no? Creo que lo ha hecho mejor en otras ocasiones. Y bueno, finalmente también como parte de la historia, bueno, pues Ellen Page es el patito feo, ¿no? De esta historia, porque finalmente nos la presentan como una persona común que no tiene poderes. Y bueno, pues ¿no? La vez pasada igual en el episodio perdido decíamos que su habilidad es tocar el violín, ¿no? Que para mí eso ya es un superpoder, creo que es mucho más de lo que se puede decir de nosotros, así que si ustedes tienen un talento musical, es un superpoder y pueden, para mí son superhéroes. Bueno, como decía la otra vez, o sea, no es el número 7, es el número Vania. O sea, su familia la detesta, la desprecia. Y empezando por Sir Reginald, la trata casi como apestada, le dice, órale, así como cuando Lisa va a la casa de su enemiga, que están haciendo anagramas y Lisa no sabe cómo hacerlos, le dice, bueno, toma una pelota, bótala, así le dice Reginald, dice, ay, toma un piano, toma un violín, tócalo. Pero, bueno, y todo esto genera un resentimiento enorme en Vania. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ves a todos tus hermanos, entre comillas, entrenando, pasando el tiempo juntos, y tú relegada hacia un lado. El tatuaje. Sí, también. El tatuaje. Y tú relegado hacia un lado, o sea, estás fuera, o sea, eres parte de la familia, pero estás fuera de la familia. Y esto es lo que la orilla a hacer su libro despotricando contra cada uno de sus familiares, pues porque era lo que le hacían sentir, o sea, tampoco se puede culpar tanto que lo haya hecho, porque pues solamente expresó lo que sentía de una forma creativa, porque no podía hacerlo directamente con sus familiares, y por eso terminan odiándola aún más.
Incluso en la reunión, cuando van a hacer el funeral, le preguntan que si va a escribir un segundo libro sobre eso. Claro. Es como nuestra Vania Niurka Marcos y su beldad, ¿no? O sea, ella cuenta la historia desde su punto de vista, ¿no? Y Vania creo que es el pretexto perfecto, ¿no? Para demostrarnos la hipocresía que realmente está detrás de la Umbrella Academy, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿no? Y hablando del tema, es como sí quiero que sean superhéroes y sí quiero que todo el mundo lo reconozca, pero no. O sea, tú eres demasiado poderosa, entonces ahí vamos a dejarte, ¿no? Entonces, o sea, resulta que el patito feo, ¿no? Resulta ser el cisne, ¿no? Porque, o sea, volvemos al tema de los estereotipos, ¿no? Donde la que nadie pelaba, güey, resulta que es la más poderosa de todos y es la que va a crear el apocalipsis, ¿no? Y lo va a crear porque pues, todos somos víctimas de nuestras decisiones, ¿no? Decidieron hacerla a un lado, decidieron no volverla parte de la familia, y cuando le llega el momento, pues la mujer se deschaveta, o sea, de por sí creció loca, ¿no? Pues ahora se le van las cabras al monte durísimo, y pues es la que provoca el apocalipsis, ¿no? Claro. No, y regresando a... Perdón, amigo, adelante. Regresando a Reginald, o sea, un hombre tan metódico, tan escrupuloso, tan con esa, pues sí, o sea, Disciplina, tan de digamos. horarios, Uh-huh. tan disciplinado, exactamente. Un hombre con esa disciplina que no, teniendo a Vania que no la puede controlar, Uh-huh. prefiere hacerla hacia un lado, o sea, si no puede controlarlo, lo elimina, literal. Uh-huh. Y es lo que hizo con Vania, o sea, dice, no puedo, tú no eres entrenable, básicamente. Uh-huh. Y por eso fue que hace pierde, entre comillas, pierde sus poderes por un rumor de Allison. Uh-huh. Así es. Dicen, bueno, Allison, tú dile que no tiene poderes ya para que deje de estar molestando y se vaya a tocar su pianito, su violincito. Claro, no, y sabes qué, hablábamos la vez pasada también, y para mí también era un poquito imposible no recordar la historia de los X-Men y de Dark Phoenix, precisamente con Jean Grey, precisamente en esto, o sea, no sé si esto sucede en el cómic o no, ya me dirán ustedes, pero por lo menos en la serie se me hace que está como muy basado en eso, ¿no? O muy inspirado en esa situación, precisamente con lo mismo con Jean Grey, ¿no? A Jean Grey también sabíamos que era muy poderosa, el profesor Javier nos damos cuenta que no es el buenazo que siempre nos habían mencionado, porque también tiene miedo de la capacidad, ¿no? Que podría tener Jean Grey, y la hace suprimir sus poderes, ¿no? Ahí está que cuando se deschaveta explota, y viene también cierto apocalipsis en esta saga de X-Men, ¿no? Y pasa más o menos con Vania, ¿no? Que Vania termina convirtiéndose sin querer en el villano de esta historia. Sí, hablando de este tema de los paralelismos, ¿no? O sea, creo que en ese punto sí, se parece mucho a esta historia de Jean Grey, ¿no? Y Vania, que, digamos, desde el tema del cómic a la serie sí cambia un poco como su historia. En el cómic, efectivamente, al menos hasta la parte que yo he leído, no es Allison la que la convence, sino simplemente pues, está empastillada. Y al final, no es una banda extraña, no este personaje que ahora nos muestran que es como un rechazado, sino es una banda, una orquesta, ¿no? Que la recluta para acabar con el apocalipsis, que se encargan de como investigar todos estos, como gente con superpoderes le encuentran a ella y dicen, pues tú eres la que va a ayudarnos a provocar el apocalipsis, más como a un estilo de sectarios, ¿no? O sea, como sin ninguna razón en particular, sino acabemos con el mundo y se acabó, y la operan como para que recupere sus poderes, y entonces en ese momento acaba con el mundo, ¿no? Pero aquí está como más interesante el hecho de jugar con los poderes también de Allison, ¿no? De demostrarnos cómo fue que de alguna manera la medio volvieron loca, ¿no? Que la hizo, que no me parece que haya despotricado tanto en el libro, ¿no? Sino como contar como el otro lado del superhéroe, y creo que de eso se trata toda la historia, ¿no? O sea, estamos viendo como el lado heroico de ellos, pero al mismo tiempo vemos todos los traumas que
que sufrieron, y creo que eso se refleja muy bien en la trama y nos lo centran hablándonos del libro, ¿no? Pero cuando te están hablando del libro que ella escribió y de cómo están enojados por el libro que ella escribió, pues me parece que un poco el mensaje es: están enojados por el libro que ella escribió, porque a final de cuentas la gente se da cuenta que no son los superhéroes que todo el mundo pensaba, ¿no? O sea, que realmente tuvieron una infancia bastante compleja, ¿no? Que realmente todos están bastante dañados mentalmente, ¿no? Y los deja mal parados o de alguna manera como que mella un poco su posición heroica ante la gente, ¿no? Creo que eso es un poco lo que les molesta, no tanto el hecho de que ella lo escribiera, sino de que todo es cierto. Creo que eso es lo complicado, que todo es cierto. Sí, totalmente. Y bueno, ya para finalizar con el equipo, digamos, de superhéroes, tenemos por un lado a Pogo. Pogo, que es este simio que puede hablar y que es como más humanoide en realidad, como muy inteligente, que tuvo también cierto desarrollo, que incluso se vio favorecido por algunos experimentos que hizo Reginald Hargreaves con él, y que es un simio que a lo mejor, y lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Sabemos que las series normalmente cuando es la primera temporada no les dan todo el presupuesto por lo mismo, ¿no? Porque no saben si va a tener éxito o no, ¿no? O sea, si va a pasar de la primera temporada o si va a ser un one hit wonder y hasta ahí, ¿no? O de plano va a ser un fracaso. Entonces prefieren no invertir tanto y sin embargo en el CGI que hicieron de Pogo lo hicieron bastante bien. No se ve al nivel porque, insisto, es un simio humanizado y no se ven al nivel a lo mejor de los que vemos en la última saga del Planeta de los Simios, que se ven espectaculares, se ven súper reales, o sea, prácticamente podrías jurar que son reales, ¿no? Y a Pogo a lo mejor hasta un poquito más caricaturizado, porque lo vemos vestido, con traje y comportándose muy propio y usando gafas, creo que eso abona a que se vea también real, pero se ve bastante bien hecho, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Grace, que es interpretada por Jordan Robbins, también una actriz muy guapa, y quien funge como mamá, ¿no? Funge como mamá de estos niños, pero es una mamá androide, ¿no? De lo cual nos damos cuenta y que a lo mejor no tiene tanta importancia ni tanto protagonismo, pero bueno, son las dos figuras pues que funcionan como digamos la figura materna y la figura paterna, que al final tuvieron estos niños al crecer. No, bueno, y de hecho, qué curioso que este robot Nana tenga uno de los momentos más emotivos de esta temporada. Irónicamente, un ser que no debería tener sentimientos o no debería expresar emociones, se lleva a la escena más lacrimógena de esta primera temporada. Y bien justificada. De hecho, sí solté la lagrimita. Dije, ay, y pues Pogo es interesante. O sea, es como una mezcla. O sea, sí es figura paterna, pero es así como el Alfred extraño de Reginald. Sí, cierto es. Algo que, por ejemplo, creo no se explica en la serie es que Reginald Hargreaves es ganador del premio Nobel por sus experimentos en el desarrollo neuronal de los simios. Entonces, Pogo es precisamente la razón por la cual él ganó el premio Nobel, ¿no? O sea, experimenta con él, lo hace que se vuelva un simio consciente e inteligente, y pues ya lo usa como su Alfred, ¿no? Claro. Y papá sustituto, ¿no? Porque parece más el papá que Hargreaves, ¿no? Sí, así es, la verdad es que sí. Y mira, fíjate, esto está bien interesante porque sí, o sea, de hecho, en esta temporada no nos lo muestran, pero pues sí lo muestran en el cómic, ¿no? Entonces es interesante conocer ese trasfondo, pero volvemos a lo mismo, o sea, está como, ahí está, y allá tú si lo aceptas o si requieres esa explicación, ¿no? Y bueno, finalmente como buena serie de superhéroes, pues tenemos a los antagonistas y tenemos a los villanos, ¿no? Y por un lado tenemos al primer villano, que es Leonard Peabody, que es un don nadie, es un cualquiera en realidad, así nos lo presentan al principio, y poco a poco nos vamos dando cuenta que es un psicópata, ¿no? Que es un psicópata, es un manipulador, y como buen psicópata, pues es encantador, y empieza a manipular a Vanya para precisamente liberar todo su poder, ¿no? Y mencionábamos la vez pasada que Peabody pues tiene sus
pues sus motivaciones muy parecidas, lo cual me parece como que es un exagerado, ¿no? Me parece mucho berrinche lo que está haciendo, para en realidad lo que son sus motivaciones, porque su motivación es simplemente la venganza, muy a lo Incredible Boy, en Los Increíbles, que a él lo desprecian cuando es niño, porque él piensa que es parte de ellos mismos porque nació el mismo día, etcétera, y por un día incluso lo ridiculizan, lo desprecian y él decide vengarse, ¿no? Y su venganza empieza desde muchos años antes, la empieza a fraguar, descubre ciertas cosas hasta que él consigue, digamos que su idea es manipular a Vanya para volverla contra sus hermanos. No, y es curioso, de hecho, refleja muy bien la sociedad actual, porque como que mucha gente está acostumbrada a que le digan que es especial. Y todo mundo quiere sentirse especial. Y creo que ese sentimiento lo refleja muy bien este personaje de Leonard. Porque sí, o sea, al nacer el mismo día, a la misma hora que el resto de los chicos, él quiere ser especial. Él cree que es su derecho ser especial. Y no es como si la casualidad lo hubiera golpeado. No, él debe forzosamente ser especial. Y tanto así que se obsesiona completamente. O sea, toda su vida la dedica a estudiar a la academia. Y así es como consigue uno de los diarios de Reginald, donde describe los entrenamientos y todas las notas que hace al respecto de los chicos, incluidos lo de Vanya, y todo el proceso que hizo para tratar de entrenarla, quitarle sus poderes y cómo empezaron a medicarla para que se mantuviera tranquila. Y es como bien acabas de decir, pues ahí de ahí parte su plan. Y se vuelve o sea, esa dupla, ¿no? Entre Vanya y Peabody, ¿no? Ilustra muy bien esta frase que siempre hemos escuchado, ¿no? O vives siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano, ¿no? Entonces, es el otro camino del héroe, ¿no? O eres el héroe o al final, si no puedes ser el héroe, vuélvete el villano, ¿no? Y es lo que él hace, entonces, lo ilustran bien, es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, pues él es el que la convence de que ella es especial, que no los necesita, bla, bla, bla. Y él es en muchos sentidos el que provoca el apocalipsis, ¿no? Él es el que la termina de volver loca. Y es un buen antagonista, ¿no? Me gusta que no tiene al final como realmente el peso que tiene, ¿no? O sea, es de nuevo, es como el hilo conductor, pero realmente no es el enemigo, ¿no? Y eso es bueno, eso es interesante. Sí, la verdad es que bastante, e incluso ya fijándonos, siendo muy ñoños, siguiéndonos a las paradojas, ya no sucede lo que tenía que suceder, ¿no? Que es lo del ojo de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pequeños detallitos que van avanzando y que al final son como pequeños MacGuffins o pequeños distractores que nos llevan por otro lado y termina siendo otra cosa. Y bueno, por otro lado tenemos a los otros antagonistas liderados por, que es, bueno, primero quisiera mencionar que es esta agencia que es una encargada de mantener el orden en las líneas temporales, un poquito como los personajes que salen en Rick y Morty, estos encargados de mantener el tiempo y de que no haya paradojas, pero esta es toda una agencia que me encanta porque además es una agencia que está, pues digamos que fincada en los años 50, entonces toda su tecnología es como retrofuturista, y todos los ambientes también es maravilloso, ¿no? Incluso verlos trabajar, ver cómo son montones de funcionarios burocráticos que están en pequeños escritorios, tecleando en máquinas de escribir. La verdad es que eso me encanta, ¿no? Y bueno, están liderados por The Handler, la encargada, otra también actriz también que me parece bastante guapa y bastante atractiva, y quien lo hace muy bien, o sea, tiene un personaje bastante fuerte, ¿no? O sea, es lo que se necesita para ser un líder de una agencia con tanta importancia, ¿no? Que es mantener el orden de las cosas en el tiempo. Y bueno, esta agencia lo que tiene que hacer es que, pues si el apocalipsis tiene que suceder sí o sí, ¿no? Y así como es el apocalipsis, hay sucesos históricos que tienen que pasar para que el tiempo siga su curso y no se creen líneas temporales alternas, etcétera. Y precisamente tienen agentes de campo, ¿no? Y un par de los agentes de campo que envían a la serie para enfrentarse con nuestros protagonistas son Hazel y Chacha, quienes son dos antagonistas que me gustan muchísimo, ¿no? En particular Hazel,
porque pues finalmente no dejan de ser funcionarios públicos, ¿no? Y son empleados y se quejan de su lugar de estacionamiento y de su sueldo y de las primas y que si les van a descontar, ¿sabes? O sea, de ese tipo de cosas como algo muy real llevado al mundo de la fantasía. La verdad es que eso me encanta de este grupo de antagonistas. Sí, definitivamente. O sea, si eres Godín y tienes que reportar viáticos o has viajado, con cualquier situación, te identificas con Hazel y Chacha cuando se están quejando, porque es muy graciosa esa dinámica que tienen al principio, que se están quejando de, sí, la vez pasada era más grande el lugar donde nos hospedamos, y cosas así. Uh-huh. Y bastante carismáticos, cada uno a su manera, porque de hecho son así como, pues, la dupla perfecta, porque Hazel es extrovertido, es más dinámico, y Chacha es más reservada, más gruñona, más energética. Pero se complementan muy, muy bien. Y es muy interesante ver cómo, o sea, por un lado, están tratando de acabar con los protagonistas, con los que ya te encariñaste, pero al mismo tiempo te vas encariñando con estos antagonistas que son bastante, bastante carismáticos. Totalmente. No, y además nos comentabas, Miguel, ¿no? La vez pasada que son, o sea, digamos que el cómic o la primera saga de los cómics no aparece en esta agencia, ¿no? Y no aparece como aparece aquí, ¿no? Sino sí hay cambios como importantes. No aparece la agencia, aparecen unos agentes que van a atacar a número 5 en un café, pero realmente no se menciona. Lo único que dice número 5 en ese momento en el cómic, que es, son unos tipos. Yo trabajaba antes, pero no aparecen Hazel y Chacha. En este primer cómic que está basado en Apocalypse Suit, no aparece o no se menciona como tal la existencia de la agencia, te la dejan entrever, ¿no? Y estos dos personajes sí definitivamente no salen, ¿no? Pero en esta mezcla que hacen para la parte de televisión, de la que yo muchas veces me quejo, donde no respetan los materiales originales, creo que realmente sí le meten mucha frescura a la historia y embonan muy bien, ¿no? En aras de hacer una buena historia para el medio para el que va, ¿no? Que es la tele. O sea, a veces hay historias que funcionan muy bien en los cómics, pero que ya cuando lo pasas a la tele, si lo pones tal cual, pues no se entiende, ¿no? Y aquí ellos le suman una frescura, ¿no? De alguna manera también hacen algunas veces de comic relief en algunos casos sin ser personajes tontos, ¿no? Claro. Y se vuelve interesante, se vuelve entretenido, ¿no? Sobre todo. No, y además que en el mismo tono de los personajes que no son los malos de Malolandia ni los buenos de Buenolandia, precisamente estos antagonistas no solamente son los soldados que siguen órdenes, ¿no? Sino se cuestionan muchas cosas a tal grado que uno de ellos deserta, ¿no? Deserta de la misión porque empieza a cuestionarse ya situaciones mucho más existenciales, ¿no? Y hay un punto donde por algunas triquiñuelas por ahí se tienen que enfrentar entre ellos y deciden o toman la decisión de no hacer caso a la orden, ¿no? Entonces, humanizar a los villanos también creo que los hace mejor, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que un buen superhéroe merece, o sea, una buena historia o un buen superhéroe depende mucho de su villano, ¿no? Mientras mejor sea el villano, creo que mejor va a ser la historia y mejor va a ser el superhéroe. Sí, definitivamente. Además, también, o sea, los personajes, bueno, los números no son precisamente tan buenos que digamos, entonces sí, contrastan muy bien sus historias porque también tienen sus demonios. Y pues me gusta mucho esta parte donde Hazel se enamora y dice, pero pues, ¿qué voy a hacer? O sea, estoy atrapado en este trabajo por la eternidad porque está en una agencia que controla el tiempo, entonces literal está por la eternidad ahí. Y se enamora y dice, pues ¿qué voy a hacer? O sea, ella se va a acabar la misión, me voy a ir de aquí y yo quiero pasar mi vida con ella. Y es cuando empieza a cuestionarse y cuando quiere ya salirse de la agencia y le propone también a Chacha que lo haga, y pues ahí es cuando empieza también el conflicto entre ellos y con la agencia. Así es. Así es, y mencionabas la vez pasada, ¿no? También de esta misma agencia, pues la jefa que es de Handler, y algo bastante bizarro
que es como esta, bueno, no entramos en ese detalle, pero 5, cuando queda atrapado en el apocalipsis, en este futuro del apocalíptico, es contactado por la agencia y The Handler lo convence de formar parte de sus filas, ¿no? Y entonces lleva un entrenamiento súper riguroso y lo convierten en un asesino de élite y es uno de estos agentes de campo hasta que deserta, ¿no? Entonces The Handler tiene como cierto resentimiento con número 5, pero de cierta manera también tengo como una atracción ahí sexual medio rara, porque él es un niño de 13 años físicamente y ella es una señora de arriba de 40 y medios, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy, muy bizarro, pero también que le da, volvemos a lo mismo, cierta creatividad, cierta frescura y mucha originalidad a las situaciones. No, y lo peor es que se la crees, o sea, ves a los dos actores, a este niño Jaden, no me acuerdo cómo se llama completo, y a The Handler, y les crees la tensión sexual. Esa es la magia de la serie. Le crees que hay que hay verdadera tensión sexual entre estos dos. Y es palpable y le da una muy interesante dinámica a cómo se tratan, a cómo se dirigen entre ellos, porque en un punto de la historia, 5 se va a regresa a trabajar a la agencia para hacer trabajo desde adentro, porque la agencia quiere evitar que evite el apocalipsis. Entonces trata de sabotearlos y se nota mucho esta dinámica interesante que tienen y pues regreso la tensión, este odio-amor que se tienen. Y lo curioso es que no hayan salido las hordas de mamás, güey, ¿no? Esas que quisieron cancelarnos Pokémon, güey. A decir que esto es incorrecto, ¿no? Pero sí se ve muy, 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 muy bizarro, ¿no? O sea, una señora con un niño, o sea, eso claramente es pedofilia, pero no sé, está muy, pero da situaciones muy divertidas. Totalmente, sí, eso es cierto. Y bueno, ya nada más para cerrar, porque ya nos extendimos un poquito en este análisis, que la verdad es que quedó bastante divertido. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes sobre este tema. Pero para cerrar, nada más 2 cosas. Uno, la dirección de arte me parece maravillosa. Creo que todos los detalles en cuanto a escenografía, en cuanto a sets, están súper bien cuidados. O sea, es algo que no es espectacular, pero se ve bonito, queda muy bien, ¿no? Esa era una. 2, y lo hablamos la vez pasada y no lo habíamos tocado en este momento, que es la manera en la que presentan los intros, son grandiosos, ¿no? Porque vemos una pequeña secuencia con alguna situación y luego ponen el título de la serie, ¿no? Y no se entretienen, bien lo mencionaba Miguel la vez pasada, no se entretienen 1 minuto y medio o 2 minutos presentándonos toda una secuencia de créditos, sino vamos directo a la acción, 10 segundos para ver el logo de la serie y listo, ¿no? Y bueno, y por último, la música, que la música es excelente, o sea, la musicalización es maravillosa, o sea, hay 2 tipos de musicalización. Uno es la música ambiental, que nos ayuda como a acentuar emociones y ciertas situaciones, y otro es la musicalización del soundtrack, ¿no? Que escogen canciones que es muy chistoso, ¿no? Porque a pesar de que tiene viajes en el tiempo, no toman canciones únicamente de la época, ¿no? O sea, de pronto podemos ver escenas en los 50 y a lo mejor están musicalizadas, no es que esto, sino lo voy a poner más como un ejemplo, lo musicalizan con una canción de hip hop, por ejemplo, ¿no? Y en la temporada 2 todavía se ve mucho más claro que la elección de canciones lo hacen de manera, pues, bastante a conciencia para terminar ilustrando y sin que te des cuenta de manera muy sutil, se convierte en una pequeña especie de videoclip para fines de la serie, para que la trama siga avanzando. Y finalmente, precisamente aquí lo menciona, lo muestra George, ¿no? Que es de su escena favorita, que es esta escena donde ellos bailan en la casa con una canción, pues la verdad es que también bastante popular, que no es algo nuevo, ¿no? Ya lo hemos visto de pronto también en Guardianes de la Galaxia o en Suicide Squad, que toman un bonche de canciones populares y las meten, pero aquí no lo hacen sin sentido, sino realmente le dan la intención que necesita la escena. Sí, definitivamente, o sea, se nota que lo escribió un músico y que está supervisándolo un músico, porque sí, tiene un gran peso toda la escena musical, la escena que tengo de fondo, para los que no están escuchando, es la escena de la casa donde están bailando después del funeral. Uh-huh. Y empieza muy orgánica, o sea, empieza así de, bueno, escuchan la canción que les gusta, empiezan a bailar, y todo el paneo o toda la secuencia
te va llevando a esta última escena donde se ven todos en la casa bailando al mismo tiempo, cada uno en su respectivo cuadro de la escena. Ujú. Y se agradece mucho eso. Y la música tiene como este toque emo, ¿no? De My Chemical Romance. O sea, al final de cuentas, o sea, creo que sí se nota mucho pues, que quién escribió la historia y quién la dirige, ¿no? Dándole tanto peso a esta onda musical, ¿no? De que no solamente nos sirva de fondo, sino que acompañe realmente escenas importantes, ¿no? Que más que acompañar, ilustra de muchas maneras la historia, le da como ese toquecito extra que la hace ser como tan especial o tan única o tan entretenida, ¿no? De muchas maneras. Sí, no, definitivamente algo muy, muy importante, la música en esta serie. Oigan, muchachos, pues se nos ha terminado el tiempo. De verdad, muchísimas gracias por darme la oportunidad de nuevo de regrabar este episodio. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sus redes sociales, amigos, ¿dónde los podemos encontrar? Pues como siempre les digo, no me sigan, yo los sigo. En serio, vean detrás de ustedes. Facebook, Twitter, Instagram como @cordur48. En serio, no me sigan. Es un gusto estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias, compañero. Yo, como saben, tengo Twitter, no lo uso. Estoy en el grupo de Facebook, seguramente alguna vez me verán comentar. Y en los comentarios en YouTube, ahí ocasionalmente aparezco. Entonces, más allá de eso, tampoco hay mucho que seguir, entonces no se preocupen. Perfecto. Bueno, pues ya saben, las redes de 4 DeLoreans, 4 con número DeLoreans, así como se escucha. Yo soy Eric Motelet, @Eric Motelet en todas las redes sociales. El micrófono está abierto, si quieren venir a participar, ya saben que me mandan un mensajito y nos ponemos de acuerdo para hablar de cualquier tema de cultura pop, desde alguna película, alguna serie, incluso libros, algún cómic, nos ponemos de acuerdo y hablamos de ello. Igual, si quieren que hablemos de algún tema, a lo mejor a ustedes les da pena, pero les gusta escuchar y quieren que hablemos de algún tema y que demos nuestra más humilde opinión, pues también las opiniones están ahí. Déjenos un like, si ven esto en YouTube, déjenos un like en el video, es muy importante para que se siga compartiendo, ¿no? Y para que esté como en la visión de más gente, ¿no? Y que esto siga llegando a más gente y la comunidad siga creciendo. Únanse al grupo de 4 DeLoreans en Facebook también para cotorrear y bueno, pues sigan todas las redes y pues vean The Umbrella Academy. Así es que nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Bye. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Sigan escuchando 4 DeLoreans porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.